la disrupción de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, y últimamente también ha trabajado, ha escrito y ha planteado propuestas sobre el trabajo. Y por eso la he invitado que participase en esta sesión, que es virtual de miradas con perspectiva. Os dejo con Enar. Tiene una intervención de alrededor de 15 minutos. Posteriormente vais pidiendo la palabra. Quien va a dar turno de intervención va a ser Celia. ¿De acuerdo? Pues Enar, cuando quieras. Vale. Pues muchas gracias, Xavier. Muchas gracias muchas gracias por organizarlo y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta sesión. Voy a respetar escrupulosamente el tiempo. Quería comentaros sobre el teletrabajo, empezando por el concepto, y seguro que muchos de vosotros y vosotras os suena ya muy conocido y muy oído qué es el teletrabajo y cuál es perdonadme que esto de videoconferencia a veces me despista un poco. Hablamos de teletrabajo, pero realmente deberíamos hablar de trabajo a distancia. El teletrabajo sería una especialidad del trabajo a distancia. No todo el trabajo que se hace con medios tecnológicos es teletrabajo y no todo el trabajo a distancia que se hace es teletrabajo. Entonces, yo me voy a enfocar específicamente en el teletrabajo. También están empezando a surgir modalidades que no son propiamente, específicamente teletrabajo. Podemos denominarlo incluso, se ha denominado smart working, es decir, aquel trabajo que combina los dos elementos, trabajo presencial y trabajo a distancia a través de medios tecnológicos. Y probablemente, lo comentabais antes, como nos hemos visto inmersos en esta preferencia del teletrabajo derivado del estado de alarma, probablemente la evolución vaya a ser no hacia un teletrabajo puro en la mayor parte de los casos, pero sí en una combinación de ambos, trabajo presencial junto con teletrabajo. Hay un riesgo que a mí me preocupa mucho en esta deriva del teletrabajo, que supongo que vosotros también os lo hayáis planteado varias veces, es que al final el teletrabajo desvincula tanto a la persona trabajadora de la empresa, que puede llevar a su invisibilización. Y lo que os traslado es el interrogante grande es si tanto teletrabajo no puede llevar a la desaparición del vínculo laboral y que se transforme en trabajo autónomo, falso o no, pero que se acabe en esa deriva que ya han empezado las plataformas a llevarlo a cabo, que se derive en trabajo autónomo, falso trabajo autónomo. Lo comentabais también antes y Celia me ha pasado una publicación muy interesante sobre prevención de riesgos, género y teletrabajo. La escasa difusión que ha tenido el teletrabajo en España, depende de dónde se consulte, estamos en un 6,7%, mientras en la Unión Europea es el 17%, pero que probablemente a partir de la pandemia el teletrabajo va a ser mucho más difundido y se va a implementar mucho más. ¿Cuáles son las ventajas del teletrabajo? Pues las ventajas, por un lado, son, o lo que se ha denominado ventajas son, por un lado, se incrementa la productividad porque los teletrabajadores dicen que les interrumpen menos, tienen menos llamadas, menos interrupciones físicas. No existen los accidentes in itinere en principio, se baja esas cifras. También tiene un impacto positivo en el medio ambiente porque el mejor plan de movilidad es la no movilidad. Si no hay tantos desplazamientos, sobre todo cuando solemos desplazarnos en coches, y dicen que una de las consecuencias de la pandemia va a ser que se incremente el traslado en coche, que todos al final nos vamos a trasladar más en coche que en transporte público, pues también el teletrabajo tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Se plantea como atracción del talento porque se deslocaliza al trabajador, podría estar trabajando en cualquier sitio en principio. Reduce el estrés.
y supone un ahorro de costes para la empresa porque puede llegar a desaparecer el centro de trabajo físico, con lo que ello supone. Se vincula mucho también el teletrabajo a la conciliación. Es un tema un poco complejo y creo que se ha afrontado en varios documentos el teletrabajo y la conciliación y la imposibilidad de desconectar. El teletrabajo, una de las características es que se difumina el lugar de trabajo, pero también muchas veces se difumina el tiempo. En ese caso, la conciliación es más compleja debido a esa difuminación de los tiempos de trabajo, pero en principio es una de las ventajas que tiene. ¿Dónde está regulado el teletrabajo? Simplemente muy rápidamente, en el convenio 177 de la OIT, la recomendación 184 y sobre todo lo que yo quiero analizar es el artículo 13 del estatuto y el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo de 2002 habéis incorporado en los acuerdos de negociación colectiva a partir de 2002, 2005 y subsiguientes, utilizando las palabras del informe sobre, no lo cito expresamente, género y prevención de riesgos, tímida regulación que se ha llevado a cabo. También en la nota técnica 412. Bien, teniendo en cuenta todo esto, el artículo 13 define el trabajo a distancia, ya digo, como una especie de, como un concepto más amplio del teletrabajo, aquellos que se hace se desempeña el trabajo en un lugar libremente elegido por el trabajador alternativo al centro de trabajo, que puede ser su domicilio u otro. Me importa mucho más, a continuación, cuáles son los requisitos para que exista teletrabajo hasta ahora y cuáles son las especiales características respecto a jornada, control empresarial, prevención de riesgos muy específicamente. Respecto a los requisitos, para que exista teletrabajo es necesario forma escrita, es necesario la entrega de copia básica a los representantes de los trabajadores. ¿Por qué copia básica? Porque así los representantes pueden saber quiénes están teletrabajando y a qué centro están adscritos. Muy importante de cara al ejercicio de los derechos de representación de los teletrabajadores. ¿Qué pasa si no hay forma escrita? Pues las consecuencias serían, existe lógicamente contrato de trabajo. Entiendo en ese caso, aunque la legislación no lo deja claro, que en ese caso lo que sucedería es que el trabajo debería desempeñarse de forma presencial en el centro de trabajo de la empresa. La característica quizá más importante de cara a su implementación es la voluntariedad del teletrabajo. El teletrabajo es voluntario, con lo cual es necesario un acuerdo de empresario y persona trabajadora para que la prestación de servicios se lleve a cabo de forma telemática. Puede ser bien al inicio del contrato, es decir, que la oferta de contrato ya salga con la prestación de servicios a través del teletrabajo, o puede ser posterior. Si es al inicio del contrato, la firma del contrato conlleva el acuerdo de la persona trabajadora, pero si es durante el desarrollo de la prestación laboral, es necesario el acuerdo de la persona trabajadora. Es decir, que no puede imponerlo ninguna de las partes en principio. Muy importante esto de en principio. Y con carácter general no se puede imponer. ¿Qué significa que no se puede imponer? Significa que si la persona trabajadora rechaza la posibilidad de teletrabajo, tal y como dice también el Acuerdo Marco Europeo, no se puede establecer ningún tipo de consecuencia perjudicial para esa persona. Ahora bien, también alguna sentencia por ahí dice, vale, no se puede imponer ninguna consecuencia perjudicial, pero se puede establecer el teletrabajo como una alternativa a los despidos objetivos o colectivos. Es decir, si no se acepta el teletrabajo, puede estar incluido en ese despido, con lo cual ahí ya la voluntariedad ya me falla un poco. También puede ser no tan voluntario del lado del empresario cuando se articule el teletrabajo como una vía de conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través de ese derecho a la adaptación de jornada. En ese caso, el empresario, para negarse a ese teletrabajo, tiene que especificar y motivar
cuáles son las causas de esa negativa de la persona que quiere conciliar su vida familiar a través del teletrabajo. Serían las dos posibilidades de quiebra o al menos, sí, quiebra de esa voluntariedad que se exige. Igual que se exige voluntariedad para el acceso al teletrabajo, se exige también el mismo acuerdo entre empresario y persona trabajadora para la reversión, la vuelta a la situación que estaba antes, bien teletrabajo, bien trabajo presencial. Por lo tanto, no existe un derecho, en principio, salvo configuración convencional, a una vuelta a la situación anterior. Perdón, salvo configuración convencional o salvo medida de conciliación. Otro de los requisitos es que la persona que teletrabaja tiene iguales derechos que la persona que desempeña su trabajo en el centro físico de la empresa, salvo aquellos inherentes al trabajo presencial. Por ejemplo, existe el Estatuto de los Trabajadores, igual salario. El problema del igual salario se plantea en una cuestión específica que seguro que también os lo habéis planteado, y es: yo recibo igual salario de acuerdo con mi grupo profesional, de acuerdo con los complementos salariales a que tengo derecho, y aunque no es propiamente salario, porque no es salario, sería suplido de gastos, ¿quién me proporciona los instrumentos para llevar a cabo el teletrabajo? Obviamente la respuesta es el empresario. Si no me los proporciona y tienen que ser costeados a mí, tengo que costeármelos yo, debería reembolsarme lo que yo he gastado. No existe tanto problema en lo que son los medios técnicos, el portátil, la tablet. Bueno, el teléfono a veces utilizamos demasiado el nuestro. Pero también en ese teletrabajo debería tenerse en consideración los gastos que sufre la persona que teletrabaja respecto a datos, internet, electricidad y demás. Todos esos gastos que puede ser difícil de cuantificar porque se mezclan los personales y los profesionales, esos gastos deberían ser asumidos por el empresario. Por tanto, en esa igualdad de derechos también se tiene que incorporar estas cuestiones. La solución más fácil, que en el acuerdo necesario para el teletrabajo se pacte la cuantía de ese reembolso, de ese suplido de gastos. Otro aspecto que la legislación hace hincapié es la formación. En este caso, yo quiero hablar de formación en varios aspectos. Por un lado, la formación necesaria para que una persona teletrabaje, que tiene que ser específica, explicarle cómo va a teletrabajar, cuáles son las herramientas que va a utilizar y que las conozca, porque si no se le da esa formación y se pasa a teletrabajo puede haber problemas luego de cara a la adaptación. Segundo, la formación a la que tiene derecho para no perder las posibilidades de ascenso. La ley parece estar pensando que la persona que teletrabaja, el empresario se olvida de ella y ya no va a tener esas posibilidades de ascenso, esa desvinculación con el centro de trabajo. Y otro aspecto que también se tiene que tener en cuenta es la formación de las personas que son compañeros y compañeras de la persona que teletrabaja y jefes, en el sentido de también tienen que tener la formación necesaria para saber cómo se teletrabaja, qué esperar de alguien que está teletrabajando. En esos tres aspectos me parece importante la formación. Respecto a la promoción, como os decía, que el legislador parece estar pensando que se olvidan de la persona que teletrabaja, hablan de tiene que ser informada de las vacantes. No tiene un derecho preferente al ascenso, pero tiene que ser informada. Aspectos vitales a la hora de regular bien convencionalmente, bien individualmente el teletrabajo: la jornada, el control empresarial y la prevención de riesgos. Sé que sois expertos, muchos de vosotros y vosotras, en prevención de riesgos, con lo cual voy a andar un poco de puntillas con lo que voy a decir, pero sí quiero hablar de jornada, control empresarial y prevención de riesgos.
Respecto a la jornada, parece que estamos pensando siempre que una persona que teletrabaja tiene horario flexible. No necesariamente, puede tener un horario rígido, aunque lo más habitual ciertamente es que tenga horario flexible. Da exactamente igual que el horario sea rígido que sea flexible. En todo caso, se le va a aplicar la obligación de registro de jornada del artículo 34.9. Es obligatorio establecer un método objetivo para registrar la jornada. Que me da igual que tenga que registrar la jornada, bueno, me da igual. Es indiferente que la jornada se tenga que registrar 10.000 veces al día. No creo que sea un problema técnico el registro de jornada, pero para evitar que el teletrabajo se convierta en una cadena que nos ata a la conexión permanente, es necesario establecer ese registro de jornada, aunque sea flexible. Es importante de cara a establecer los descansos entre jornadas, trabajo nocturno. Al final el trabajo flexible es trabajo cuando quiero, entonces si quiero trabajar por la noche, eso es trabajo nocturno y entonces accedo a los complementos. Es decir, es necesario realizar ese pacto previo para saber qué puedo y no puedo hacer de cara a la jornada. Pero muy importante el registro de la misma, aunque sea flexible. Vinculado con la jornada y también vinculado con la prevención, pero lo quiero meter aquí, es lo que todos conocéis sobre la desconexión digital, que se reúne en el artículo 88, Ley Orgánica 3/2018. La desconexión digital, que lo ideal sería, y así lo establece la Ley Orgánica, su pacto en convenio colectivo. Y lo ideal, aunque no lo diga la ley, pero sería lo ideal, es que la desconexión digital se hiciera de forma proactiva por empresario, no reactiva por parte de las personas que trabajan. Me explico. Al principio se empezó a regular la desconexión digital como tengo derecho a no contestar, tengo derecho a no. Lo ideal sería no que tengo derecho a no, sino no tienes que enviar un correo a las 10 de la noche, no tienes que enviar un correo cuando no es la jornada o la persona está de vacaciones. Aunque estemos perpetuamente conectados, eso ya es un problema también de riesgos psicosociales. Es decir, la desconexión debería ser proactiva, que evitara la llegada de mensajes, llamadas, correos electrónicos cuando no está dentro del horario de la persona que está teletrabajando. Y esto también es verdad que poco a poco los convenios colectivos están dando pasos en este sentido. Otro punto importante, y miro que no me esté pasando del tiempo, voy abreviando. Otro punto importante que afecta al teletrabajo es el control empresarial. Al principio se pensaba el teletrabajo, el trabajo a distancia, cuando se hacía de forma más artesanal, estaba fuera del control del empresario. Ahora esto es justo lo contrario. Creo que al teletrabajo le afecta muchísimo el control empresarial, las posibilidades inmensas e infinitas que se tiene de controlar el trabajo desempeñado a través de los medios tecnológicos. Entonces, establecer una buena política pactada respecto a cuáles son los medios de control empresariales, si me pueden activar, que yo digo no ya, si me pueden activar la cámara o no, si me pueden activar el micro en un determinado momento, si me pueden hacer capturas de pantallas, todas esas cuestiones, lo mejor es pactarlo. De igual modo, tal y como reconoce la Ley Orgánica 3/2018, el empresario debería pactar una política del uso de dispositivos digitales, unido al control, porque en realidad van unidos. Es decir, si mi empresario me da el portátil como herramienta de trabajo, ese portátil yo lo puedo utilizar para mi vida personal o no. Y si lo puedo utilizar para mi vida personal, porque me lo permite, ¿cómo puede controlar el trabajo que yo desempeño? Es decir, ¿me puedo instalar un troyano que me permita hacer capturas de pantalla o mirar los archivos que yo tengo, aunque lo utilice para mi vida personal y tengo ahí fotos mías? Esa política de uso de dispositivos tecnológicos, como también sabéis, se está llevando a cabo por parte de los convenios. Es una norma del 2018 de diciembre, con lo cual todavía muy lentamente, pero
se está llevando a cabo y lo que están haciendo es prohibir el uso de dispositivos tecnológicos para uso privado. De tal modo que ese control que se puede hacer por parte del empresario invade menos la intimidad de la persona trabajadora, porque no lo puede utilizar para usos privados. Y también hay muchos convenios que lo que hacen es establecerlo como una falta, el uso privado de este tipo de dispositivos. Vinculado también con el control empresarial está, y esto, yo estoy en León, aquí está el INCIBE, entonces estamos muy preocupados por la ciberseguridad. También en ese protocolo de uso de dispositivos digitales y tecnológicos es, en este caso, de cara al empresario, establecer criterios y requisitos de seguridad. Si al final muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, la seguridad de todo lo que hacemos puede quebrar, con lo cual el uso o no uso que hagamos y las medidas que adopte la empresa respecto a la protección de la seguridad también es importante pactarlo. Y ya finalizando, que tampoco me quiero pasar mucho, quiero hablar de prevención de riesgos y de derechos colectivos. De prevención de riesgos estaba leyendo antes de empezar esta guía, que la tengo por aquí ahora. Bueno, no voy a salir por si acaso. Respecto con perspectiva de género, la prevención de riesgos y el teletrabajo, que creo que varios de vosotros habéis participado, se plantean tradicionalmente los mismos interrogantes. El artículo 13.4 dice que las personas que teletrabajan tienen derecho a una adecuada protección. El problema surge con cómo doy adecuada protección cuando la persona puede estar en su domicilio privado. Cómo doy adecuada protección si se puede teletrabajar libremente en el lugar libremente elegido por la persona que trabaja. Existen varias soluciones. Bueno, antes que las soluciones, los riesgos. ¿Qué riesgos sufre la persona que teletrabaja? El primer riesgo, por supuesto, las pantallas de visualización. El segundo riesgo sería el ergonómico, pero más que esos dos, que estamos quizá más familiarizados con ellos, a la persona que teletrabaja les afectan los riesgos psicosociales. En primer lugar, derivados del aislamiento, de la falta de conexión con otros compañeros y compañeras, de esa necesidad de estar continuamente conectado, se puede estar, esa necesidad de estar continuamente conectado que me lleva a la adicción al trabajo y también ese odio horrible a todo lo que signifique tecnología, que no lo quiero ni ver, por esa necesidad de estar continuamente conectado. Eso serían también a mí me hace gracia la terminología, la infoobesidad, que significa también esa sobrecarga de información que nos llega a través de estos medios. Y, por supuesto, también el sedentarismo. Esos serían los riesgos que sufrirían las personas que teletrabajan de una forma genérica? ¿Y cuáles son las soluciones frente al problema que plantea el domicilio privado y la libertad de elección? Una de las soluciones sería pactar el lugar de realización de la actividad, cooperar, que sea la persona trabajadora cooperante, pero esto no significa que el empresario no tenga que evaluar los riesgos y proteger a la persona trabajadora frente a esos riesgos, especialmente los psicosociales. ¿Y cuál sería una posible solución? Que os la apunto, que seguro que tenéis mejores soluciones que las que yo apunte seguro. Respecto a los riesgos psicosociales, para evitar ese aislacionismo y que luego desencadena estrés y ansiedad, lo ideal no es teletrabajar de forma absoluta, sino combinar teletrabajo con trabajo presencial, en mayor o en menor grado. Sería una forma de solucionar ese aislamiento que sufre el trabajador. También
respecto a esa perspectiva de género que dabais en el estudio de los riesgos laborales del teletrabajo, las mujeres sabemos conciliar mejor a la hora de teletrabajar, pero sufrimos más estrés por eso mismo. Entonces, apunto el problema, no apunto la solución. Respecto a los derechos colectivos, tienen los mismos derechos de representación que el resto de trabajadores, tienen que estar adscritos a un centro de trabajo, ¿vale? Muy bien todo. El problema que tienen estos teletrabajadores es, si son teletrabajadores puros y desde el comienzo, al final no van a tener esos lazos, esto ya sé que no es jurídico, pero no van a tener esos lazos de unión con el resto de sus compañeros y compañeras. Van a perder esa solidaridad y es muy difícil luego, que seguro que lo sabéis mejor que yo, engancharles. Es decir, sí, están adscritos a un centro de trabajo, pero van a estar motivados, muchas veces se van a sentir incomunicados o poco representados. Entonces, hay más problemas más problemas no jurídicos respecto al ejercicio de esos derechos colectivos. Problemas jurídicos respecto a la adscripción de trabajadores a un centro de trabajo puede originar a que el empresario disperse a los teletrabajadores para evitar representación. Yo pongo a los teletrabajadores por ahí dispersos o los agrupo a todos o se puede jugar un poco, entiendo, ¿eh? Se puede jugar un poco porque al final la adscripción es decisión empresarial. Y con esto quiero mencionar por último, porque es de obligatoria mención, cuál ha sido la solución que ha dado el Real Decreto Ley 8/2020 a la situación que estamos viviendo. Y lo que ha hecho ha sido considerar preferente el teletrabajo en el artículo 5. Esta preferencia que ha dado el teletrabajo lo ha supeditado a que sea técnicamente posible, razonablemente posible, y este razonablemente posible engancha con que el esfuerzo sea proporcionado. Si son conceptos jurídicos indeterminados, habría que ver caso por caso y al final, para mí el derecho sentido común debería aplicarse el sentido común. Para evitar estos problemas que he mencionado, que habéis mencionado en el informe, habla de una autoevaluación del teletrabajador. Esta autoevaluación significa que la persona que teletrabaja se autoevalúa sus riesgos y significa que el empresario tiene que protegerle frente a esos riesgos que se ha evaluado. Es decir, no se cumple simplemente con la autoevaluación. Como sabéis, el teletrabajo se ha considerado prioritario frente a la inclusión de los trabajadores en los ERTES. Se considera preferente el teletrabajo durante 3 meses después de finalización del estado de alerta, 1 mes más 2 meses más. De hecho, en la última orden en la que algunos pasan a la fase 1, también sigue considerándose preferente el teletrabajo. Y en el Real Decreto Ley 8/2020 se incorpora el Plan Acelera que facilite la puesta en marcha y la adaptación de las empresas a el trabajo con medios tecnológicos. Por eso, y para finalizar, ¿en el futuro vamos a teletrabajar? Pues yo si tengo que hacer una apuesta, y esta es fácil, diría que sí. Vamos a teletrabajar por la pandemia que estamos viviendo, vamos a teletrabajar porque es una vía de conciliación, vamos a teletrabajar porque la Directiva 2019/1158 también configura como forma flexible de trabajo el teletrabajo para conciliar en ese permiso de paternidad, en ese permiso de cuidado familiar, también considera el teletrabajo una vía, y porque yo creo que se está, corregidme, son ideas, que se está progresivamente implantando la idea de que el teletrabajo es una vía preferente frente a otras vías de flexibilidad externa, el teletrabajo como vía de flexibilidad interna, acordado o semiacordado, y con toda esa configuración. La nota técnica de prevención, y con esto ya acabo seguro, lo que dice es que en ese acuerdo de teletrabajo, y por resumir, debería estar clarísimamente especificado
la jornada, el horario que desempeña, los medios que va a utilizar, quién le proporciona esos medios, cómo se hace el suplido de gastos que realiza el teletrabajador, dónde teletrabajaría, cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las medidas de protección, cómo se podría volver al trabajo presencial en su caso, a qué centro de trabajo está adscrito. Y seguro que se me pasan algunas cosas más, pero son las más lo que puedo decir. Creo que he cumplido el tiempo, no sé si el contenido. Muchas gracias, Enar. No he dejado hablar, por cierto. Muchas gracias por tu exposición. Antes de iniciar la petición de palabras y debates que os va a organizar Celia por vía, hacéis las peticiones por el chat, algunos elementos que quisiera plantear en términos generales también directamente para ti, Enar, y otros elementos de debate más global. El ámbito de la familia no la tenemos, no la he visto, no hay muchos acuerdos, por lo menos lo que he visto en Cataluña, vaya, en otros sitios tampoco está muy encima. El teletrabajo comporta un reto también para la acción sindical y para la vinculación de las trabajadoras y los trabajadores que estén en otro lugar, en su domicilio o en otro lugar, realizando un teletrabajo y no en un centro de trabajo donde te diriges directamente. Por tanto, hay un reto para la acción sindical. Por otro lado, en función de la correlación de fuerzas y de las posibilidades de acción sindical que tengamos, las opciones de teletrabajo también pueden comportar problemas de plantillas o de pérdida de empleo en algunos casos. Bueno, son elementos que os dejo a todas y a todos, y si os parece vais pidiendo palabras a través del chat, se las vais pidiendo a Celia y las va a ir acumulando para que luego la amiga Enar pueda ir respondiendo, o alguno de vosotros o vosotras podáis participar también respondiendo. Muy bien, pues de momento, buenas tardes por mi parte. Pues de momento, como solamente tenemos una palabra, empezamos con Bea y Rompe Fuego. Bueno, hola a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por esta jornada. Me ha encantado la exposición de Enar, que nos ha dado bastantes líneas de trabajo y además la legislación donde poder encontrarlas. Y yo quería hacer una pregunta muy corta relacionada, pues bueno, como has comentado, Enar, ahora durante esta crisis, durante el COVID, se ha priorizado esta forma de trabajo, el teletrabajo. En otras ocasiones, y según la legislación que has mencionado, normalmente las medidas de cómo se realiza el teletrabajo se suele negociar con la representación legal de los trabajadores, tienen que proporcionar los medios y quería preguntarle si en estos casos, que es por fuerza mayor, puede haber empresas que hayan implementado el teletrabajo sin facilitar los medios necesarios al no tener la rápida capacidad de negociación con las fuerzas sindicales. Y si en este caso puede haber un caso en el que haya personas que por dinero o por causas económicas no tengan los medios suficientes, que se tengan que estar desplazando al trabajo y al final las medidas preventivas que se están imponiendo de teletrabajar con el fin de no exponerse, si puede haber un componente de clase en el sentido de que hay personas que tienen que estar desplazándose por el hecho de no tener los medios y que debido a esta situación las empresas estén aprovechando para implementarlo y que no proporcionan los medios ellos mismos. Y ya está. Enar, si te parece, pasamos la palabra a Miriam, acumulamos la pregunta de Miriam y ya entras. Componente de clase. Miriam, por favor. Hola, es que soy muy torpe, Celia, para quitar y poner el micrófono. Buenas tardes a todas y muchas gracias, Enar, por la exposición. Bueno, yo he pedido la palabra no tanto por hacer preguntas que probablemente estén implícitas
la intervención que vaya a ser, sino también por dar un poco por encima mi opinión, ¿no? Yo creo que la situación de pandemia en la que estamos evidentemente ha conllevado que la opción prioritaria se haya llevado, y yo me centro más en el ámbito, digamos, público, ¿no? Que es mi ámbito, digamos, natural, pero puede ser extrapolable igualmente al privado. Se ha optado más por la situación de teletrabajo en este momento, que más que teletrabajo es trabajar en la casa, ¿no? Pero es por una cuestión de fuerza mayor, no es una cuestión, digamos, asociada a lo que debería de ser el teletrabajo, ¿no? Por tanto, en estas circunstancias, tal como se está prestando de la manera impositiva, aunque nosotros hayamos estado de acuerdo y de hecho hemos manifestado que efectivamente cuanto menos movimiento de personal y más confinamiento, mejor que mejor, y eso significaba teletrabajar en casa o trabajar en casa, pero desde luego sí hemos sido muy críticos y seguimos siendo a la hora de que esto nos ha cogido a todas y a todas en paños menores, ¿no? En el sentido de la escasa, por no decir casi nula, regulación al respecto, ¿no? El propio UNAE, esta mañana hemos tenido un debate que después me imagino que a lo mejor intervendrá Ángel, en el plenario de salud laboral, pero que ya salió que hace falta, digamos, un acuerdo marco común, además a nivel confederal, quizás ligado a la ANC próximo, ¿no? Que dé, digamos, esas referencias o esos elementos nucleares para que después se regule en cada ámbito correspondiente, en el caso de las administraciones públicas o en el caso de cualquier empresa, ¿no? Y yo soy de la opinión que efectivamente tiene una serie de ventajas el teletrabajo, que no solo hay que ligarlo a medidas de conciliación, por lo que esto supone otra vez volver a la carga, digamos, a la doble carga de las mujeres, ¿no? Y ahí hay que tener un especial cuidado, pero sí que al menos en determinados ámbitos debería de ser cuando menos complementario, digamos, a lo que es el trabajo presencial. Y yo me centro mucho en este sentido en el ámbito de las administraciones públicas, porque somos prestadores de servicio público y, por tanto, no puede ser, digamos, el teletrabajo a la carta y de manera total, ¿no? O absoluta, sino en todo caso complementaria. Entre otras cosas también, porque no solo, digamos, es bueno para la prestación de servicio público, sino en esto que estabas diciendo tú, Enar, y que compartimos yo creo que todas y todos, que eso, bueno, de alguna manera, pues, va a evitar ese aislamiento, ¿no? Que significa, digamos, el no tener la sensación de estar en un grupo, en un colectivo y demás, ¿no? Y, por supuesto, coincido que el teletrabajo no puede significar de ninguna de las maneras el que no tengas las mismas condiciones de trabajo que el resto de tus compañeras y tus compañeros, de acceso, de traslado o de cualquier, digamos, derecho que pueda tener o que pueda conllevar el estar, porque al fin y al cabo estás en un puesto de trabajo, aunque estés, digamos, en un sitio físico distinto que puede ser la casa o no, ¿no? Y era un poco en ese sentido. Y Enar, si una pregunta, sí, bueno, nosotros tenemos localizados unos cuantos de regulaciones muy escasas, muy escasas, porque hace ya tiempo de ellas, pero en el ámbito de administraciones públicas y demás, porque probablemente iniciemos una negociación más tarde o más temprano con el gobierno por si tenías algo, digamos, al respecto que nos pudiera compartir, ¿vale? Muchas gracias. Nada. Las cosas del directo, esto pasa siempre, no te preocupes. Control D. Si pulsas control y le das a la D, se va solo. Gracias. Bien, vamos a ver. Respecto a las preguntas, el teletrabajo para mí es un reto para la acción sindical. No sé si va para mí, pero la voy a contestar porque me interesa. Es un reto muy importante. Yo asocio el teletrabajo con el reto que se os plantea a los sindicatos respecto a las nuevas formas de trabajo. En realidad va todo unido. Nuevas formas de trabajo, falsos autónomos, tradicional huida del trabajo por cuenta ajena hacia el falso autónomo. Al final va todo a lo mismo, al individualismo, personas separadas.
difícil conectar, es decir, cómo se conecta con alguien que no supone ir a un centro de trabajo que ahí van a estar todos, sino que tengo que ir de otra manera, que sois vosotros más expertos que yo, pero a mí también se me plantean desde el punto de vista de la representación y de la negociación estos problemas, ¿no? Y el tradicional de por qué es necesario tener un número de 6 o 10 trabajadores para la representación legal, bueno, y no sumar, vale. Respecto a lo que me decías, Beatriz, es muy buena pregunta. ¿Tiene un componente de clase el teletrabajo? Mi respuesta es que sí, pero voy a dar una respuesta pesimista y optimista, en los dos. ¿Por qué? Por lo que tú decías, tiene un componente de clase porque quizá no tener determinados instrumentos me impide teletrabajar y en esta situación en la que estamos voy a estar mucho más expuesta a contagiarme, por ejemplo. A lo mejor no he tenido acceso a la formación necesaria para desarrollar el teletrabajo, con lo cual tiene un componente de clase. Por otro lado, y esto es lo positivo que yo quiero ver, no sé si lo veremos o no, pero sí quiero verlo, creo que el teletrabajo puede tener una vertiente positiva, no sé si de clase, pero sí de territorio, una vertiente positiva que puede ayudar a ciertas zonas despobladas, rurales sobre todo, a conseguir una mayor población, siempre y cuando consigamos también acceso a Internet y demás, pero puede conllevar una ventaja en ese lado. También se ha dicho, y en esto yo tampoco lo tengo tan claro, que puede suponer una ventaja para las personas que tengan discapacidad acceso al mercado de trabajo, ¿vale? En contraposición, creo que sí tiene un componente de clase. Creo que también le puedo ver unas posibilidades de asentamiento, de fijación de población en territorios despoblados, puede ser acceso a personas con discapacidad que tengan dificultades para desplazarse, por ejemplo, se me ocurre, pero sí, me parece muy interesante lo del componente de clase. Estoy de acuerdo con Miriam respecto a que la normativa es muy escasa, de hecho se ha dicho que la normativa es parca, muy tímida, decíais, respecto a los acuerdos de negociación colectiva, y por tanto yo creo que es necesario, y siempre me parece la solución ideal, un refuerzo convencional, un desarrollo convencional del teletrabajo. Al respecto, mi apuesta también es por no un teletrabajo total por todas las desventajas que tiene, sino parcial. ¿Y cómo sería ese teletrabajo parcial? Habría que aquilatarlo en cada situación. Si sería todos los días o si sería ciertos días o ciertas semanas o como fuere. Y respecto a lo que me preguntabas de los acuerdos de teletrabajo en administraciones públicas, alguien me facilitará algún correo y envío lo que tengo, porque realmente me pillas ahora, no sé si empezó el País Vasco, Castilla y León, pero sí las administraciones públicas han desarrollado el teletrabajo, quizá en algunos aspectos, no sé si más que empresa privada, pero sí lo han desarrollado. Muy bien, pues vamos con otro turno. Empezamos con Víctor, sigue Ángel, ya no entro entre ambos y Enar a posteriori. Gracias, Víctor. Hola compañeros y compañeras. Con lo que comentabais del territorio, sí que me parece como una nota positiva que se puede aportar, sobre todo en zonas periféricas a grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde a la jornada laboral tal cual se suman tiempos de desplazamiento muy amplios habitualmente al lugar de trabajo. Ahí yo creo que sí que hay un posible efecto positivo del teletrabajo, en el sentido de, pues bueno, pues gente que se puede ahorrar o nos podemos ahorrar pues prácticamente 2 horas diarias de desplazamientos. Aunque coincido con algunos riesgos, ¿no? Como comentaba Bea y otras compañeras. Con lo del presentismo, yo creo que hay una contracara también, y es que, y tiene que ver con la acción sindical al final, y es que es muy fácil que interioricemos una hora de entrada y una hora de salida y que cumplamos con eso. Pero creo que el teletrabajo, y así lo veo al hablar con algunas compañeras
de mi empresa, al final acabamos asumiendo cierta forma de trabajo por objetivos, casi, con el teletrabajo más que por la propia jornada, por mucho que se haga registro de jornada, y eso tiende a que de manera, digamos, asumida por el propio trabajador, acabemos alargando la jornada para cumplir con esos objetivos, que tiene que ver con el presentismo, digo, porque al final, si tú estás permanentemente presente delante de una pantalla, tú no haces esos pequeños descansos que sí que haces a menudo en una oficina y que te permiten, al final, en realidad, tener más productividad. Por tanto, al final, yo creo que se retroalimenta, ¿no? Ese presentismo delante de una pantalla te hace ser menos productivo y como tienes que cumplir unos objetivos, acabas alargando la jornada, ¿no? Y en vez de ayudarte a conciliar, pues acabas estando más tiempo delante de la pantalla, ¿no? O sea, que creo que quizás todavía también tiene que ver con la adaptación, pero que existen esos riesgos. Y luego ya una pregunta un poco más abierta para todas es que yo creo que se nos plantea el buscar buenas prácticas de acción sindical, de comunicarlos con las compañeras, con boletines, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, redes sociales o formatos que permitan puentear ese centro de trabajo donde ahora no nos vemos y no nos reunimos, ¿no? Y esas dos serían mis dudas. Sí, sigo yo, Celia. Sí, por favor. Ah, vale, como no me dices nada. Bueno, pues yo creo que el teletrabajo es uno de los grandes retos que tenemos como sindicato de clase en los próximos meses. Es un reto, pero de unas dimensiones que a veces que no somos capaces incluso de ser conscientes ahora mismo, ¿no? Si hacemos un análisis del teletrabajo, por ejemplo, nuestra federación, del teletrabajo que había hasta antes del COVID y el que hay ahora, veremos el reto al que nos podemos enfrentar. Es decir, nosotros teníamos un teletrabajo en 8 comunidades autónomas, negociado, que apenas tenía influencia, y en teletrabajo en el sector de telecomunicaciones muy desarrollado en Telefónica. Sin embargo, ahora, por ejemplo, en Telefónica está el 90% de los trabajadores en teletrabajo y en las administraciones hay un 60 o un 70% de personas en teletrabajo. Y claro, el teletrabajo ya no es de una cosa de 2 meses, 3, sino que se puede extender a 6, 7 meses. Es decir, cuando tú extiendes una nueva modalidad de trabajo 6, 7 meses, luego cuesta mucho volver a la fase en la que estábamos. Y es un teletrabajo por cuestiones de fuerza mayor, es un teletrabajo sin regular. Por eso nosotros, cuando hablamos de él, no nos gusta hablar de teletrabajo, sino de modalidad no presencial, ¿no? Tiene algunas ventajas. Una la decías tú, Enar, que me parece también muy importante, que es el hecho de que favorece todo el tema de la despoblación, ¿no? La famosa España vaciada, el hecho de que la gente, si tiene buena conexión, pueda trabajar de los grandes núcleos de población, es verdad, es una ventaja. Y luego no nos engañemos, el teletrabajo, si al final acaba pasando, que pasa de un 7% a un 20%, pues disminuye la huella ecológica y no estamos hablando de un tema menor, porque el tema de la crisis medioambiental es uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos. Pero claro, tiene unas contradicciones enormes y unas contradicciones en cuanto a la propia negociación colectiva y el papel del sindicato en la regulación del teletrabajo. Yo creo que eso tenemos que tenerlo bastante claro. El teletrabajo tiende a individualizar las relaciones de producción. Es un poco un fenómeno puro liberal, ¿no? Hay mucho teletrabajo actualmente que está sin regular, negociar. Incluso hay ámbitos de falsos autónomos que están haciendo teletrabajo. Eso en Estados Unidos es bastante típico. Por ejemplo, Amazon, yo sé que tenía una plataforma y hacía todo el tema de las traducciones, se hacía a través de teletrabajo de falso autónomo. Y es verdad, y eso lo comentabas tú, Enar, y yo esa reflexión también la comparto, que es que el teletrabajo nos puede acabar llegando a procesos de regulación y a procesos de creación de falso autónomo, con lo cual tampoco es un tema menor. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues bueno, que el teletrabajo se puede acabar negociando bien en las grandes empresas, donde hay presencia sindical muy potente, pero en todo el marco de pequeñas empresas, de pymes y tal, nos podemos encontrar con un teletrabajo sin regular que sea una nueva forma de explotación, porque la realidad productiva de nuestro país es la que es, hay muchas micropymes y pymes, donde el sindicato ya tiene muchas dificultades para intervenir, pues en un contexto de teletrabajo tendría todavía mucho más, ¿no? Y desde el punto de vista de salud laboral, que es un poco donde yo más me manejo, los riesgos psicosociales es verdad que son digamos, los más prevalentes dentro del teletrabajo. Tú lo has comentado, Enar, y estoy completamente de acuerdo. En el tema del aislamiento, el aislamiento está solucionado cuando hay un buen convenio. Cuando hay un buen convenio, que hay muy poquitos buenos convenios donde se aborda la salud laboral. El de Telefónica, por ejemplo, lo tiene resuelto y no se va más de trabajar más de 2 o 3 días a la semana. Con lo cual resuelves el tema del aislamiento. O el tema del estar conectado, el tecnoestrés y el estar conectado
todo el día. Eso solo se resuelve a través de la desconexión digital. Desconexión digital que tiene que ser activa, proactiva por parte de la empresa, que tú también lo comentabas, Enar, y que en muy pocos casos también se da. De hecho, el único acuerdo de política interna dentro de los términos de la Ley de Protección de Datos, el único acuerdo de política interna que yo conozco es el de Telefónica, ¿no? Bueno, en conclusión, estamos ante uno de los grandes retos que tenemos como organización sindical en el corto plazo. Estamos hablando de que si ahora mismo trabaja un 7 o un 8% hasta antes del COVID, ahora nos podemos encontrar con un 40 o un 50% de la actividad productiva está en formato de teletrabajo. De ese 40-50% nos vamos a quedar, parte de ella va a volver a ser teletrabajo, y la pregunta es cómo tenemos la capacidad de intervenir el sindicato en un contexto, que es lo que tenemos que tener claro, en un contexto de mucha debilidad de correlación de fuerzas. No es lo mismo negociar el teletrabajo en un contexto favorable para la parte social, donde somos fuertes, como en un contexto como el actual, con una crisis muy potente económica, una vez que se solvente o una vez que se paralice o que se maneje bien la crisis sanitaria, ¿no? Yo creo que tenemos que también analizar el teletrabajo en el contexto actual, porque ha dado un giro enorme a cómo estaba definido el teletrabajo hasta ahora. Vale. Procedo a contestar respecto a Víctor. Me ha gustado mucho lo del presentismo digital, ¿no? La necesidad de estar presentes digitalmente, ¿no? Ese nuevo presentismo que también lo llevamos en el ADN. Respecto al trabajo por objetivos, claro, el destajo tecnológico es una de las cuestiones a regular. Lo que no se puede hacer es puro trabajo por objetivos y que esos objetivos desborden la propia regulación de la jornada de trabajo, que me exija el cumplimiento de esos objetivos. Y esa es una de las cuestiones que deberían estar incorporadas a ese acuerdo en cada caso concreto o a nivel convencional. Y es verdad que el teletrabajo lleva a trabajo por objetivos unido a esa flexibilidad, porque así trabajo cuando quiero, que significa que estoy trabajando todo el tiempo, ¿no? Y respecto a las buenas prácticas, creo que no me corresponde exactamente a mí contestar, pero ya creo que he mencionado algunas. Respecto a Ángel, me da igual cómo se denomine el teletrabajo, la modalidad no presencial. Me da un poco igual, en el sentido que estoy plenamente de acuerdo contigo y con los que habéis intervenido antes respecto a que, como llamemos a lo que estamos viviendo, se va a asentar, al menos en determinados aspectos va a permanecer. A lo mejor no es un teletrabajo puro, pero sí parte de nuestra actividad productiva la vamos a estar desarrollando a través de medios técnicos, por pura inercia también muchas veces. Con lo cual es un reto importantísimo que tenéis o tenemos que afrontar desde el punto de vista de la acción sindical, desde el punto de vista de la regulación y su interpretación. Porque la desaparición del lugar de trabajo unida a la desaparición del tiempo de trabajo, creo que no va a dar marcha atrás, honestamente. Y has apuntado un tema que a mí también me preocupa, la protección de datos respecto a las personas que llevan a cabo el teletrabajo. Iba a decir que hacemos teletrabajo, ¿no? Que ahora lo estamos haciendo. Porque respecto al control empresarial es una parte importante, la protección de datos de la persona que hace teletrabajo, y por otro lado también la protección de los datos de la persona que está teletrabajando, que puede estar manejando también datos. Con lo cual, esas dos vertientes me parece muy importante regular. Al final siempre me da la sensación que estoy poniendo todo el rato deberes a la gente de tiene que regular esto, tenéis que abordar en la negociación convencional esto otro. Y creo que por ahora. Sí, yo creo que vamos ahora a dar paso a 3 personas. Empezamos con Patricia, por favor. Hola, buenas. Algunas de las dudas que tenía han ido resolviéndose, así que esas me las intento saltar. Creo que en este caso hay que diferenciar también el qué debemos hacer con el teletrabajo actualmente, el que ha sido por fuerza mayor y el que pretendemos que se instaure de manera habitual. En el caso de fuerza mayor, comentabas que por norma general se tiene que negociar también la vuelta al trabajo presencial.
¿viene recogido de alguna manera cómo podemos hacerlo en este caso? Porque claro, en sitios en los que durante, pues igual acaban siendo 6 meses que se ha teletrabajado en casa y demás, va a ser difícil la incorporación a los centros de trabajo, y más cuando en muchos va a estar limitado el aforo o la distribución de los despachos o lo que sea. Completamente de acuerdo en cuanto a que el teletrabajo 100% es algo a evitar, que es mejor siempre que haya una patita de relación en la empresa. Con respecto a esto, en los casos en los que sí que sea al 100%, se puede facilitar el email o el teléfono de la empresa, la RLT, para mantener el contacto y que sea más fácil el seguimiento de estas personas. Por lo que he visto en los acuerdos y en la realidad, lo ideal de lo real está bastante alejado. ¿Crees que precisamente el haber instaurado el teletrabajo en estas circunstancias va a suponer un impulso al desarrollo del teletrabajo normal, por decirlo de alguna manera? Yo vengo de Adif, del transporte ferroviario, y la instauración del teletrabajo, que recuerda ahora mismo mínimo 2 convenios, si no 3 convenios atrás, viene regulado, y la verdad es que la implantación es muy escasa. Y esto me lleva a relacionarlo con la formación de los jefes. El 25% de la plantilla nuestra tiene más de 60 años. Y la mayoría de estos están también en puestos de mandos intermedios o jefes. Tienen un desconocimiento digital. Yo he tenido compañeros en taquillas que prácticamente no sabían encender el ordenador. Y algunos de esos ahora los tenemos como mandos intermedios, con lo cual, si no saben usar los medios tecnológicos, no se fían de que otros sí lo sepan usar y puedan teletrabajar en su casa. Entonces, no sé cómo podemos hacer esto de la formación, porque me lleva también a lo que comentaba Víctor del presentismo, que lo de la adaptación de la jornada a los medios nunca se hace. En muchos casos también nos pasa lo de la reducción de la jornada por conciliación, que tienes 6 horas de trabajo y tienes que hacer exactamente lo mismo que hacías en 8 horas. Entonces, que no sé qué ideas nos puedes dar, y si no, también algún compañero o compañera después, si se le ocurre, pues a ver cómo lo manejamos. La realidad, la realidad. Por favor, Ana. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todos. Yo tengo una pregunta, pero antes quería añadir al comentario que ha hecho Bea, que me parece completamente cierto y real, del componente de clase que puede tener el teletrabajo. Yo le añadiría la brecha digital en función del lugar donde vivamos. Ángel ha dicho muy bien que las personas, que puede ser una buena opción para la España vaciada si tienen buena conexión, porque como no tengan buena conexión, nunca van a poder acceder al teletrabajo. Otro riesgo que le veo, y eso lo he estado viendo esta semana aquí, es al teletrabajo que se está haciendo ahora, que es un teletrabajo entre comillas, que yo no lo llamo teletrabajo, es trabajar desde casa, pero además estamos dedicándole toda la jornada a ello. Y es el tema de las ITs y el teletrabajo. Y luego, en cuanto a la formación, a mí me gustaría que te extendieras un poquito más, si puede ser, en cuanto a la formación, porque no sé muy bien qué tipo de formación específica necesitarían las personas que teletrabajan. Entiendo que habría que buscar una formación que disciplinase el teletrabajo, quiero decir, que ordenase bien el teletrabajo, pero desde el punto de vista de la persona que va a hacerlo. Otra formación que entiendo que sería necesaria serían las herramientas digitales para el teletrabajo. La protección de datos, por supuesto que sí. Y tampoco entiendo muy bien a qué te refieres con la formación del entorno. Ya. Muy bien. Pues María Antonia, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Añadido a todo lo que ya habéis dicho, yo quiero sacar a colación la preocupación con respecto al tema de la conciliación.
Ahora mismo, pues bueno, de forma preferente el teletrabajo se implanta, entonces, bueno, hay un gran volumen de trabajadores y trabajadoras en esta forma de teletrabajo, pero cuando se supone que esto se normalice, yo estoy segura de que ciertas dinámicas se van a quedar implantadas y además de paso, como ya combinas la facilidad de poder hacer tus obligaciones y tus tareas familiares, pues yo creo que además de todo esto, pues hay que tener en cuenta el riesgo psicosocial grave que se suma a todos los demás con respecto a la cuestión de las cargas familiares y el riesgo de que el teletrabajo, más allá de que pueda favorecer ciertas pues bueno, necesidades, lleguemos a santificarlo como otra fórmula para volver a meter a las mujeres en casa, porque bueno, ya que puedes hacerlo todo desde casa, pues qué más da un poquito más, ¿no? Pues bueno, que me preocupa que en la negociación colectiva y bueno, y dentro de los planes de igualdad, pero en general en la negociación colectiva se pueda afinar este aspecto, ¿no? Que no vaya a convertirse como algo ya entendido o preferente y que pueda volvernos a petrificar en roles. Yo creo que hay que intentar que esto no se entienda como una cuestión de peso dentro de las políticas de conciliación, ¿no? Bueno, es otro aspecto. Gracias. A ver. Bueno, pues aquí tenemos claras las grandes cuestiones e incluso la posibilidad de que la modernidad sea una evolución. Ánimo, Nar. Vale. Me gustaría, bueno, voy a seguir contestando por el orden que habéis intervenido. Primero, Patricia, cuando habláis del teletrabajo por fuerza mayor, distinguiéndolo del teletrabajo habitual, es verdad que el teletrabajo en el que estamos sumidos ahora, que es de carácter preferente, se discute, si bien yo creo que ya se discute de forma teórica y no práctica, si es necesario el acuerdo. En este caso, se sigue entendiendo que necesitamos el acuerdo para pasar a teletrabajo en una situación como la que estamos viviendo, que el acuerdo se produce de forma fácil porque hay un riesgo de contagio en el centro físico. Y es muy interesante la pregunta que has hecho respecto a la vuelta al trabajo presencial. Si es necesario también el acuerdo, en este caso, la persona trabajadora querría volver, si es necesario el acuerdo de la empresa. Yo entiendo, pero es una opinión, entiendo que como no se ha modificado el contrato, que ha sido una situación excepcional provocado por un riesgo, no sería necesario el acuerdo, se podría obligar judicialmente, ya avanzo. Pero sí es una cuestión importante que yo creo que puede generar problemas. Puede generar problemas. Respecto a el impulso del teletrabajo, yo creo que el impulso que ha dado esta situación excepcional va a ser un impulso al teletrabajo y también va a ser, y lo habéis apuntado antes varios, un impulso a que mucho trabajo que se vaya a contratar sea autónomo teletrabajo, falso autónomo teletrabajo, entendedme bien, es decir, que yo voy a necesitar a alguien, pues no lo tengo que tener aquí, encima evito un posible indicio de relación laboral poniéndole a teletrabajar. Es una idea, esto sí que son opiniones, ¿no? Respecto a la implantación del teletrabajo a la que hacía referencia Patricia, respecto a la formación, y quiero engancharlo también con lo que me preguntaba Ana, de la formación también. Yo entiendo que la formación en teletrabajo es necesaria para la persona que teletrabaja, saber cómo utiliza esas herramientas, cómo las va a estar utilizando. En cuestión de protección de datos, que ya alguien también me apuntaba antes, en materia de ciberseguridad incluso, ¿qué puedo hacer y no puedo hacer? ¿Puedo meter un pincho o no puedo meterlo? Es decir, esa formación es necesaria. Es necesario, según apunta el artículo 13, la formación que se da a todas las personas trabajadoras en la empresa para promocionar, que no se nos olviden los teletrabajadores, que se
entiendo que quiere decir que se arbitre una forma de dar formación a los teletrabajadores que puedan seguirla, porque si yo estoy teletrabajando en casa, a lo mejor no voy a seguir la formación en la empresa presencial. Con lo cual, que se arbitre esa formación destinada a la promoción. Que no se nos olvide la gente que está teletrabajando, para promocionar también. Y la formación, y por eso engancho a Ana y Patricia respecto a los compañeros y compañeras y a los jefes o superiores jerárquicos. Es necesario que las personas que van a trabajar presencialmente con la persona teletrabajadora sepan cómo hacerlo. Pues eso me mencionabas, pues que no saben encender el ordenador, pues es un problema si tengo a una persona teletrabajando. ¿Cómo me voy a enterar? Es decir, esa formación necesaria para que también entiendan qué puedo demandar y qué no. A ver, me explico mejor, perdonadme. Tanto de forma, cómo utilizar las herramientas para trabajar con la persona que está teletrabajando, como cómo respetar sus tiempos de descanso para no mandarle mensajes a las 3 de la mañana, por ejemplo, cómo evitar ese destajo tecnológico mandándole todo el rato trabajo, porque como no sé lo que está haciendo, a lo mejor no sé cómo controlarle, esa persona mando intermedio me estoy refiriendo, ¿vale? En ese aspecto hablaba de la formación. Respecto a lo que Ana me decías de la brecha digital, a mí me preocupa mucho la brecha digital por razón de género y la brecha digital por razón de territorio, que yo vivo en un territorio que en la mayor parte rural. La brecha digital por razón de género me preocupa en el teletrabajo, por lo que comentaba también María Antonia, y sigo enganchando, porque en un doble aspecto, la brecha digital por razón de género, porque al final las mujeres nos quedamos en casa teletrabajando, y quiero mencionarlo porque me estaba recordando lo que me estabas diciendo, si al final los niños van a ir solamente ciertos días a clase, los otros días, ¿quién se queda con ellos? ¿La madre que teletrabaja? Bueno, ojalá que no, pero todo parece apuntar que sí. Y al final se quedan las mujeres en casa, te doy la razón. Y me preocupa la brecha digital por razón de género en otro aspecto, porque a lo mejor las personas que teletrabajan necesitan un conocimiento en ciertos puestos, en ciertas empresas, un conocimiento técnico muy elevado y las mujeres no tengamos esa formación porque no la cursemos y por otros motivos que no quiero entrar. Pero esa brecha digital por razón de género me funciona en la doble vía, ¿eh? En la vía de quedarnos en casa teletrabajando y en la vía de no poder acceder a puestos porque no estamos formadas. Me preocupa la brecha digital por razón de territorio, pero esa ya es técnica y ya se me escapa. Y me resulta muy interesante la incapacidad temporal y el teletrabajo. No he hablado nada. No he hablado nada de si existen los accidentes sin itinere. He dicho que se reducen los accidentes sin itinere, pero pueden seguir existiendo. Porque si yo teletrabajo en un sitio distinto a mi domicilio y es un accidente en itinere, pues voy a trabajar. Bueno. Y me preocupa la incapacidad temporal respecto al concepto de accidente de trabajo, por ejemplo, si lo que me pasa en mi casa o en otro lugar es accidente de trabajo, porque estoy en tiempo de trabajo y estoy en lugar, entiendo que sí es accidente de trabajo, sí operaría la presunción, pero me preocupa la incapacidad temporal en el aspecto que supongo que a eso te referías, bueno, como estoy en incapacidad temporal porque me he roto una pierna y no puedo ir a trabajar, pues teletrabajo. Claro. Y sí me preocupa, pero no sabría resolverlo. O aunque estés de baja, puedes seguir trabajando porque estás trabajando en casa. No, eso lo puedo resolver. No puedo seguir trabajando. No puedo seguir trabajando. Si estoy de baja, no puedo seguir trabajando. Pero, ¿qué pasa si no me dan la baja porque como puedo teletrabajar, yo tengo la pierna rota, pero puedo trabajar desde casa? No sé resolver eso todavía. Pero sí y lo que sí tengo claro que se produce ahora, se produjo antes, tengo la mano rota, pero puedo seguir tecleando con una sola mano y aunque esté de baja sigo trabajando. Bueno, eso no. Legalmente no. Ya lo sabéis mejor que yo. Y respecto a María Antonia, que creo que te he contestado respecto a el temor de las mujeres en casa, sí. Y sin embargo, me parece importante que hagas esa puntualización respecto a la negociación colectiva, pero desde el punto de vista legal, no sé si siento o no siento, porque es ambivalente mi opinión sobre el asunto. Desde el punto de vista legal, el teletrabajo se
se presenta como una vía propicia para la conciliación. Es verdad que no solo de las mujeres, que es corresponsabilidad, pero parece ser una vía propicia. Y puntualizo una sola cosa, siempre y cuando eso no impida el disfrute de otros derechos de conciliación. No por estar teletrabajando tengo que acortar la suspensión por cuidado de hijo, por ejemplo. O sea, no funciona así, en teoría. Muy bien. Por favor, Carmen Villares. Hola, buenas tardes. Un saludo. Me alegro de estar compartiendo este espacio con vosotros. Con brevedad, porque yo, bueno, pues más allá de compartir cuestiones que habéis ido planteando y resolviendo o dejando en dudas, pero bien, yo sigo insistiendo en dos cosas. A mí me preocupa, y no es que no vea la parte positiva, pero la parte de la individualización del trabajador, de la trabajadora, del individuo, a mí me preocupa mucho, porque vamos a un marco del aislamiento en el conjunto de la vida. O sea, trabajamos y no nos relacionamos, las diversiones las encontramos y los juegos los encontramos individualizados, etcétera, etcétera. A mí eso me preocupa, que se fomente eso. Insisto, sé que tiene unas grandes ventajas medioambientales, salud, etcétera, pero creo que hay que encontrar el equilibrio para que en ningún caso nos podamos encontrar aislados, marginados, sin quererlo, pero que se propicie eso, y me preocupa. Y una reflexión, yo creo, que lo pongo así, las redes no pueden suplir el papel del sindicato de la cercanía. Podemos poner mucha participación en el conjunto de las redes, muchos correos electrónicos, pero eso no suple cuando el delegado o la delegada pasa por tu mesa, pasa por tu centro de trabajo, te pregunta, entablas una relación, le preocupas y tal. Eso no lo va a entablar, con lo cual, ¿qué forma hay de mantener una acción sindical directa? Porque yo creo que lo que enriquece al sindicato es la relación directa que mantenemos, la preocupación por el compañero o la compañera, y que a través de estos espacios se pierde de una manera importante. Insisto, y no estoy diciendo que no, estoy diciendo que cómo buscamos eso dentro del sindicato y lo sabemos, lo podamos trasladar hacia el puesto, ya sea hacia el compañero que esté ahí. Porque yo creo que las redes no pueden y no deben y no lo van a hacer, por muy ventajosas que sean, no pueden suplir la cercanía humana. Porque si no, entonces, pues, en fin, no es lo mismo estar hoy, que estamos aquí por unas circunstancias, vamos a seguir estando durante una temporada, yo espero que no sea extensa, pero vamos a seguir, a cuando estamos en el local de comisiones, nos vemos, etcétera, etcétera. Y hay otra relación, hay otra intercomunicación. Bueno, pues eso en el puesto de trabajo para mí es imprescindible, es necesario. Habrá que buscar las pautas para que el teletrabajo sea parcial, tenga una vinculación con el centro, con el compañero, con la compañera, con el conjunto del colectivo. Y luego, por otro lado, ver cómo, yo ahí creo también de fomentar eso, que el trabajador o la trabajadora que esté en su casa también tenga un puesto de trabajo, a dónde recurrir, a dónde estar. Porque si no, el empresario irá solo manteniendo la necesidad de su estatus, de estar él y lo que crea que tiene que estar, y el cuidado del centro de trabajo, del puesto del trabajo, ya no lo tendrá. Esto es como a los falsos autónomos. Tú te ocupas de comprarte tu bici, ¿no? Bueno, pues yo te doy el ordenador, pero tú te buscas el sitio, tenga mejores o peores condiciones. ¿Por qué? Porque no todo el mundo a lo mejor tiene una casa soleada, aireada, con buena luz, y tiene que trabajar en unas condiciones incómodas para su salud. No todo el mundo puede adquirir un material estable donde estar sentadito, etcétera, cómodamente, cómodamente no, sino lo que exigimos en el puesto de trabajo. Eso a lo mejor también entonces hay que poner en valor que el empresario cubra esas carencias, porque si te va a trasladar a trabajar a tu casa, no solo será con el ordenador,
tendrá que, y ni siquiera con la red, tendrá que ser también en qué espacio vas a cumplir tú con ese trabajo, qué espacio, qué material te va a rodear. Me explico, yo si estoy en una oficina necesito las condiciones mínimas para tener un buen trabajo. Entonces, todo eso a mí me parece que también hay que ponerlo, porque si no, al final, el empresario lo que hace es un ahorro sistemático y te quedas en casa y no pasa nada. Yo te doy el instrumento esencial, imprescindible, pero el resto ya lo buscas. Yo creo que son cuestiones que tendríamos, sé que ahora nos ha pillado así. Yo tengo alguna experiencia de algunas empresas en las cuales han obligado, en este proceso, han obligado a los trabajadores o a ceder y permitir que la empresa entre en tu casa para saber si tienes condiciones, para que ellos vuelquen los datos, etcétera. Y si no, te ibas al ERTE, y han tenido algunos casos que asumirlo, y en otros pues ha salido la voluntad del empresario de decir no, te doy los datos y te mando al ERTE, aun habiendo posibilidades de poder hacer eso. Con lo cual hace falta, yo sé que nos ha pillado así, pero yo creo que hace falta mucha más regulación y más y para mí la presencia y la activación del sindicato en esto, en este mundo, me parece fundamental. Nada más, gracias. Muchas gracias. La empatía tecnológica no existe. Pepe, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? ¿Se me oye? Sí, vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una cuestión muy breve. Yo creo que afrontar el problema, ya no solamente afrontar el problema del teletrabajo, por mucho que ahora esté en boca de absolutamente todo el mundo y parece la panacea. Este país no se va a reconstruir sobre el teletrabajo administrativo o determinados teletrabajos que se puedan ejecutar. Este país ha demostrado en la pandemia los grandes problemas que tiene con la industria, los grandes problemas que tiene con los servicios, y eso no va a ser viable. Hoy precisamente había una disputa en algún medio de comunicación con respecto a si esta asistencia a través de videoconferencias o a través de llamadas telefónicas a los médicos, si eso es viable o no es viable. Claro, aquí lo que estamos hablando es de un proceso de acumulación ya de poder empresarial llevado hasta un límite increíble. Teletrabajo y robótica, porque parece que lo de la robótica ha desaparecido del escenario. Teletrabajo, robótica, las plataformas, toda la vida han existido los proyectos que eran iniciales en la vida laboral que tenían que ver con el hacer recados. Ahora esto se ha convertido en una nueva pandemia, que es en la de que no existen condiciones, no existen relaciones, y además es prácticamente imposible que se vayan a poder articular por múltiples razones, ¿no? Incluso aunque sea solamente por el alto grado de mutación y de cambios que están teniendo estas plantillas. Tenemos que ver el tema del autoritarismo y cómo se está desplegando y cómo el autoritarismo además se despliega en ámbitos ya no que no estén regulados, sino donde presencialmente tú no puedes hacer absolutamente nada, porque el sindicato cambia en función de cómo está cambiando la sociedad. Pero claro, tiene que haber una dinámica que hoy es favorable, afortunadamente, porque existe un gobierno progresista. Si aquí estuviéramos en manos de los mamelucos, ni os cuento lo que estaríamos sufriendo en estos momentos. Sería un auténtico desastre. El autoritarismo, la sostenibilidad del sistema y una cuestión que ha planteado María Antonia y que es absolutamente cierta. Aquí lo que se quiere es meter a las mujeres en casa. Y una parte muy importante de la rebeldía que representan, aniquilarla. No en vano, ayer, creo que era hoy es lunes, ayer domingo, el periódico El País publicaba 2 páginas hablando precisamente de las trampas y de las mentiras de todo esto de la conciliación, lo maravillosa que es, lo fantástica, porque estás en tu casa, sobreexplotada, sobreexplotado, sin relaciones de producción, y sin relaciones de producción no hay avance de la sociedad. Es algo tan simple, tan elemental y tan sencillo. Entonces, la reflexión se tiene que producir en múltiples esferas y es pues extraordinariamente poliédrica. Cuando se está hablando en estos momentos en España, ya con esto me callo, de la reconstrucción,
No se está hablando del teletrabajo, ¿eh? Se está hablando de relaciones de producción y de relaciones laborales serias, concretas, y luego tenemos el problema, evidentemente, de la sostenibilidad y del medio ambiente, porque es otro problema muy serio. Pero bueno, ya veremos también cómo lo tenemos que afrontar. Pero hoy tenemos un paquete que es un paquete infernal, y este paquete infernal exige una inteligencia colectiva, la mayor capacidad posible para discurrir y plantarle cara, ¿eh? Porque hoy, si el sindicato se debilita porque pierde su capacidad de presión, esto puede ser una auténtica catástrofe. Así que nada más. Gracias, porque es que a lo mejor tengo que abandonar en algún momento la reunión. Gracias. Os veo bastante bien a casi todas y a casi todos. A los que veo más, pues, en fin. Bueno, Alberto, por favor. Gracias. Buenas tardes otra vez a todos y a todas. A ver, yo voy a seguir con abordando determinados temas de los que hemos hablado con una visión escéptica del teletrabajo, siendo conscientes que es una cuestión que tenemos que abordar, que vamos a tener que negociar y que se va a implantar por encima de los porcentajes que hay ahora. Pero tenemos que tener una cosa clara desde el sindicato, es que las ventajas que aporta el teletrabajo, que alguna aporta, solamente las aporta cuando existe la correlación de fuerzas que he hablado. Es decir, cuando realmente hay una negociación efectiva, real y con fuerza para poder extraer esas ventajas. Y no, el teletrabajo no aporta ninguna. E incluso en esas condiciones, el teletrabajo produce ese cierto aislamiento, aunque esté bien negociado, que perjudica a la acción sindical y al sindicalismo, como han dicho los que me han precedido. Es decir, el sindicato es presencial y es de contacto. Lo que se está viviendo ahora del trabajo en casa se ha dado por fuerza mayor, por urgencia o por no paralizar completamente el país, es, yo diría que un cierto espejismo, es decir, ni se está haciendo con los medios adecuados, ni respetando las medidas adecuadas, y además se está haciendo con una flexibilidad por ambas partes, tanto por la parte empresarial como por la parte de la persona trabajadora. Y a partir de ahí tenemos que ver determinadas cuestiones. Una pregunta puntual sobre el tema de la productividad, que dicen que aumenta, aunque hay determinadas teorías por ahí, a que la productividad en el teletrabajo también es una curva, ascendente en un principio, pero que al final con el tiempo pierde ese beneficio, digamos, que además sería de la parte empresarial. Hay una cuestión que tenemos que tener clara. Si somos capaces de negociar el teletrabajo para su implantación, normalmente siempre se negocia que la reversión es unilateral y automática a petición del trabajador. Pero es que además, cuando lo implantemos en nuevos ámbitos donde no se está dando, lo que hay que pedir es que ese acuerdo colectivo facilite la implantación del trabajo con vuelta atrás, con una reversión colectiva. Es decir, se establezca una prueba piloto que pueda revertirse por la decisión colectiva de los representantes de los trabajadores. Respecto a la acción sindical no nos sirve solamente la copia básica, el censo de trabajadores y saber a cuántos representamos, que serán ninguno si no podemos mantener el contacto con ellos. Por tanto, hay una cuestión clara que es el acuerdo debe conllevar la fórmula de contacto, fórmula de comunicación, cómo se puede interactuar con esas personas trabajadoras que van a estar en el formato de teletrabajo. Pero seamos conscientes de una cosa, en los papeles ya tenemos desde hace mucho tiempo los derechos digitales. Y son derechos digitales que por la costumbre y por el formato y por la cultura sindical y la cultura del trabajo no se han desarrollado mucho. Y allí donde existen plataformas o posibilidades de desarrollarlos con intranet de empresa, con comunicaciones a todos los trabajadores, siempre se ha negado el acceso a las organizaciones sindicales, a los representantes de los trabajadores, a esas herramientas. De hecho, vino la ley orgánica de protección de datos para intentar coartar a más, no solamente los derechos del 64 del Estatuto de los representantes de los trabajadores, sino también el desarrollo y la implementación de esos derechos digitales. Y luego está la cuestión, a ver, si alguien está trabajando en casa, vamos a ver si luego las elecciones sindicales también utilizan problemáticas para garantizar su participación. Incluso teniendo garantizada la interactuación, seguramente no tengamos garantizada la participación en elecciones sindicales. Con lo cual, lo que está en riesgo también
en la capacidad de representación. Y luego hay una cuestión clara, es decir, la crisis ha venido a abrir una ventana de oportunidad para la implantación o para un impulso al teletrabajo. Pero yo no sé ni siquiera si es oportuno o si esa ventana realmente es de oportunidad. Porque realmente venimos en la fase de precrisis en una tendencia del mercado de trabajo que iba hacia la deslaboralización, hacia la individualización, hacia el falso emprendimiento, el falso autónomo, que lo habéis dicho muy bien, y esto puede ser un camino indirecto a que no es que teletrabaje en mi jornada, sino que al final el trabajo o el teletrabajo sea por horas o por tareas. También lo han comentado por ahí. Es decir, la traducción, la individualización, el demás, pero es que al final si el trabajo es por tarea, es decir, ¿qué hacía Amazon? Pues lo que han comentado antes del ejemplo en las redes y de los trabajos de traducción, subasta, como las cuadrillas en la plaza, pero esta vez es en la red. Entonces, si no tengo ligazón con el trabajo, con el trabajador, si el trabajador o la trabajadora tampoco tiene ligazón con sus compañeros, se empieza a diluir la relación y la consolidación del modelo productivo. Y a partir de ahí, al tenerlo por tareas, lo que hay es una subasta en la red. Y es el precio más barato independientemente del tiempo y la unidad productiva temporal. Es decir, la tarea al precio más barato, independientemente del tiempo. Con lo cual, eso lo tenemos en las subastas internacionales, porque son en la red y que son difícilmente controlables. Tenemos los precios en los medios de comunicación, donde los artículos se compran por palabra, sin ningún tipo de relación laboral, con lo cual, ojito a qué estamos abriendo las puertas si lo abrimos globalmente y nos vamos a una negociación, digamos, laxa en todos los ámbitos, en vez de solo negociarlo, implementarlo, donde realmente tenemos el gobierno y la fuerza sindical. Entonces, en ese sentido, aportar la visión escéptica, los riesgos que corremos, y que no es una cuestión de negarlo o rechazarlo, pero solamente se puede abordar en aquellos ámbitos donde tengamos el gobierno, donde las personas trabajadoras tengan el gobierno. Nada más. Gracias. Perfecto. Esto de la involución. Vamos a dar la palabra a Andrés, luego a Juan del Campo y ya Enar, puedes hacer algún comentario final porque por la hora creo que es conveniente. Andrés, por favor. Hola, buenas tardes. Y lo primero, bueno, gracias por la iniciativa. La verdad es que estamos hablando de la conexión y realmente en estos días que estamos en casa encerrados, pues este tipo de iniciativas al menos te hace ver caras y te relacionas. Yo en la línea de lo que venimos diciendo soy un poco escéptico respecto al teletrabajo porque me parece que es una forma de separarnos como trabajadores. O sea, nos atomizan y al final individualizamos mucho y se nos olvida el colectivo. También se desregulan muchos derechos. Habéis hablado de la ergonomía, por ejemplo. Venimos de evaluaciones de riesgos en las que todo está súper regulado y de repente hemos mandado a la gente a su casa y no sabemos en qué condiciones están trabajando. Todos hemos vivido estos días en nuestra casa las horas de trabajo habituales y de verdad que tenemos el culo plano. O sea, las sillas, las mesas, las condiciones de trabajo, las condiciones económicas no son las mismas. Evidentemente la evaluación se hace imprescindible y no la podemos hacer ahora mismo, pero hay que hacer hincapié en esto. Además de todo el tema mobiliario, también tenemos que pensar en que si el teletrabajo se está implantando, realmente no es para beneficiar a los trabajadores, en mi opinión, es porque ahí hay un beneficio mayor para las empresas. Entonces, al final estamos descompensando otra vez la balanza, estamos exprimiendo más al trabajador de una forma moderna, no sé cómo decirlo, pero al final lo que estamos haciendo es, a partir de su casa, de su tiempo, aumentar el beneficio de una empresa. Y también nombrar que ha sido la excusa perfecta para mandar a la gente a un ERTE mientras les hemos tenido trabajando, porque esto lo hemos visto todos cerca, gente que está en un ERTE pero sigue haciendo tareas del trabajo desde casa. Bueno, ya lo ha mencionado Ángel, después de esta parte un poco negativa, sí que le veo cosas positivas al teletrabajo. Y sobre todo desde el punto de vista climático. Tenemos una crisis climática a la vuelta de la esquina que sí está siendo grave
pues no quiero pensar cómo va a ser la crisis climática. Realmente los que hemos trabajado y hemos ido y venido normalmente a la calle durante estos días nos hemos dado cuenta de que la ciudad ha cambiado por completo. Incluso es más fácil hacer el trabajo para el que tiene que hacerlo en la calle porque el tráfico ha disminuido muchísimo desde un punto de vista de beneficios, pero también desde un punto de vista de la salud, porque realmente pues no hay más que salir a la ventana, ¿verdad? Y luego una reflexión sobre el tema de la voluntariedad del teletrabajo y la prioridad que le han dado con el Real Decreto, que lo han hecho obligatorio. Yo creo que a nadie le han preguntado si quería teletrabajar. Le han mandado a su casa a teletrabajar y punto. Y luego aquí me surge a mí una duda que igual es un poco rebuscada o a lo mejor pasa, pero ya me han preguntado en alguna ocasión, ¿qué pasa con las nuevas condiciones de trabajo que surgen a partir del Real Decreto? ¿Estas se consolidan? Una persona que pase 6 meses teletrabajando por imposición de la empresa derivada del estado de alerta, ¿puede decir luego que él ya está teletrabajando y que no quiere incorporarse porque es una condición de su trabajo? No sé, supongo que de aquí a unos meses nos va a empezar a llegar muchas dudas de este tipo. Y respecto a la acción sindical con el teletrabajo, pues yo visito centros a diario y realmente que me parece que estos días que ha habido gente en casa llamas por teléfono, hablas con ellos, pero no es lo mismo, incluso llega un momento en el que eres impertinente porque estás llamando a su teléfono y a lo mejor no le apetece, no le apetece cogértelo o está haciendo otra cosa, o no es lo mismo que pasar por el centro, hablar con él, discutir, enfadarte. Esa discusión no es igual cara a cara con gestos y con la posibilidad de llegar a un acuerdo que por teléfono o por WhatsApp o por otros medios de comunicación que no son tan completos como el estar cara a cara. Y realmente creo que esa es una baza que las empresas van a jugar. A ellos les interesa mucho quitarnos de en medio. Entonces, bueno, a priori yo soy muy reservado respecto al teletrabajo y me surgen todas estas dudas que os he transmitido. Lo demás, muchas gracias por la reunión. A ver si salen más. Muchas gracias, pero no nos van a quitar de aquí. Juan, te toca. Bueno, dos cuestiones para no coincidir en los puntos principales que se están tratando en la reunión, ¿no? Pero un análisis de grandes y medianas empresas es más bien un país de pequeñas empresas, ¿no? Cuando hablamos y dejamos al criterio de voluntariedad entre trabajador y empresario el tema del teletrabajo, la mayoría de la gente que está trabajando en pymes y en micropymes, que además no tienen representación legal de los trabajadores, lleva a la segunda reflexión, ¿no? ¿Dónde tiene que estar el marco regulatorio de lo que es el teletrabajo? Es decir, es una cuestión de un convenio de empresa, es una cuestión que tiene que estar bien atado en un convenio sectorial o tiene que haber un acuerdo a nivel estatal de las normas básicas o el marco regulatorio del teletrabajo para todas estas pequeñas y microempresas que están fuera en el limbo de la desregulación, al final tengan pues un marco regulatorio que evite todos los problemas que puede plantear el teletrabajo con respecto a jornada, salario, promoción, conciliación, la variable género, la variable digital, ¿no? Y también me preocupa una parte que yo creo que no estamos analizando. Todos estos cambios, más o menos irruptivos, tanto en las costumbres como en las formas de trabajo, exigen también que la sociedad esté preparada para ello. Es decir, los trabajadores y trabajadoras de este país estamos preparados para un cambio o un incremento importante en el teletrabajo, porque si mis compañeros me van a llamar a las 8 de la noche, pues mira, me voy a la oficina a trabajar y a las 8 de la noche concilio vida familiar. Y yo por lo menos las experiencias que tengo en teletrabajo es que la gente te llama a las 8 de la mañana y te llama a las 10 de la noche, porque en ese momento es el momento en el que ellos están trabajando y tu conciliación y tu vida laboral está totalmente condicionada a cuando tus compañeros de trabajo piensan que es el momento de trabajar y no el tuyo. Y no hay una cultura social entre los trabajadores y trabajadoras que permitan establecer un mínimo de convivencia. ¿Vamos a teletrabajar todos de 8 a 3? Lo dudo, porque no tenemos cultura. Entonces, no solo se trata de formarte en ordenador, hoy en día
Quien no sepa manejar un ordenador o un teléfono móvil está fuera del mercado laboral. Seamos realistas. Se trata de formar en cultura como trabajadores y trabajadoras y se trata de que respetemos convivencia y respetemos tiempos de trabajo y tiempos de conciliación. Y no lo hacemos, ¿eh? El primero soy yo, desde luego. Yo, por eso me apunto a los comentarios de que el teletrabajo tiene muchas oportunidades, pero también tiene una parte de... Yo, por lo menos, soy un poco escéptico, ¿no? Porque no soy disciplinado y pues puedo estar llamando para cuestiones laborales a las 10 de la noche, que a lo mejor a las 10 de la noche pues es el momento en el que la otra persona está conciliando. Y tú puedes decir, puedes hacer la reflexión de, muy bien, yo cojo el teléfono de 8 a 3 y después a partir de las 3 cuelgo el teléfono. Pero eso te puede llevar también a un peligro de exclusión, relaciones con tus otros compañeros de trabajo o incluso como no estás disponible, pues la empresa no estás entre los primeros para promocionar o para tenerte en cuenta. Y eso es un peligro serio, un peligro de formas de trabajar y de cultura. Y yo creo que lo de la crisis nos ha venido muy bien. Por cierto, yo creo que la normativa que hay ahora es una normativa extraordinaria, no es una normativa que venga a quedarse, quedarán otras cosas, pero no tal como está regulado ahora, pero que lo pone en evidencia. Yo creo que deberíamos también analizar o formar a la gente para teletrabajar, no con el ordenador, que eso todo el mundo lo sabe, sino para teletrabajar con tus propios compañeros y compañeras y para respetar la vida íntima de los demás compañeros y compañeras del teletrabajo y que ese respeto también se coordine con la promoción, con la presencia en la empresa, con ser un trabajador de la plantilla más activo, estés trabajando en casa o estés trabajando en la propia sede del centro de trabajo. Era un poco la reflexión que quería comentar. Gracias. Bueno, Bárbaro, devolvemos la palabra a Inar, si quieres hacer consideraciones a todos. Aunque sea muy breve, sí quiero comentar algunas cosas que me han sugerido las últimas intervenciones. Y sigo por orden, respecto a Carmen, me parece muy interesante la reflexión sobre el espacio físico y la ergonomía que también la mencionaba Andrés. Y enlazando con lo que decía también Beatriz sobre si es un problema de clase. Claro, al final el espacio donde trabajo, si es mi casa, puede haber un componente de clase en esa línea y hasta dónde puedo pedir al empresario que me proporcione la mesa, la silla, pero si entramos en si es soleado, si tengo un espacio de tantos metros cuadrados, puedo empezar a tener problemas. Respecto a la individualización, que varios me lo habéis comentado, yo veo la individualización desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista que pueden quedar marginados, pero también desde un punto de vista que esa atomización puede llevar a la persona a egoísmo, a no sentir como suyos problemas que pueden estar afectando a otros compañeros y compañeras. Es decir, autoexclusión, si lo queréis ver. No solamente marginación, sino también autoexclusión. Lo que a mí me pasa y mis problemas no son los mismos que el del resto de mis compañeros. Respecto a lo que comentaba José Francisco de que no se habla de teletrabajo y robótica, sí, yo creo que sí, que no nos hemos olvidado de la robótica. Y más de la robótica, yo no tanto robótica como inteligencia artificial. Me parece que están indisolublemente unidos el teletrabajo y la inteligencia artificial. Si teletrabajamos, va a ser muy, muy sencillo que nos controlen por medio de algoritmos. Impresionantemente sencillo. Y lo digo yo que vengo desde el mundo del derecho. Con lo cual, no nos podemos olvidar que ese control empresarial hay que también controlarlo porque va a utilizar estos, no sé si son nuevos, la inteligencia artificial, pero cada vez van a evolucionar más rápido, con lo cual indisolublemente unidos. Alberto comentaba la productividad, si realmente subía tanto la productividad del teletrabajo o no. Es verdad que al principio el teletrabajo sube la productividad y también depende, al final todas estas estadísticas que se nos ofrece sobre el teletrabajo va a variar mucho qué tipo de empresa, qué tipo de persona está teletrabajando, si es una persona que puede someterse, que se puede autoimponer horarios, que es una persona disciplinada, tal como dice la norma técnica de prevención, la nota técnica de prevención. Es verdad que es
más productivo la persona que teletrabaja si no teletrabaja al 100%, si hace ese equilibrio entre presencia física y no. Pero al final las estadísticas van a reflejarse la persona. Apuntaba también Alberto y Andrés el teletrabajo invisible. Es un tipo de teletrabajo que no es nuevo, que no va a surgir ahora, que ya existe, lo habéis apuntado varios, pero es un riesgo. El teletrabajo invisible, que al final es el típico trabajo oculto de toda la vida, que puede ser considerado autónomo, pero ni siquiera está dado de alta como autónomo, porque a ver cómo se controla a alguien que trabaja a través de las plataformas que habéis mencionado, que lo único que hago es traducir un párrafo o señalar donde me aparece la cara de una persona. Los riesgos del teletrabajo invisible, por supuesto, están ahí. Unido, lo comentaba también Andrés, el trabajo invisible unido al ERTE, y es una realidad, es decir, estoy en un ERTE, pero al mismo tiempo estoy teletrabajando en la empresa. No lo sabéis mejor que yo, que sois incompatible, que encima podría ser sancionado la persona trabajadora que esté trabajando mientras esté recibiendo una prestación de desempleo, pero al final lo hacen. Respecto a la imposición o no, el acuerdo o no de teletrabajo, que Andrés lo comentaba, vamos a ver, el teletrabajo preferente en momentos del COVID se entiende que también nace de un acuerdo, que la persona trabajadora no quiere ir al trabajar al centro físico y prefiere teletrabajar, aunque sea un acuerdo muy, muy, muy sui generis. Y me plantea las dudas si es necesario un nuevo acuerdo de reversión o, como es una situación excepcional, se va a volver. Alguien antes lo comentaba y tampoco supe darle respuesta. Yo entiendo que es una situación excepcional y tiene que volverse las condiciones anteriores, salvo que exista un nuevo acuerdo empresario-persona trabajadora. Pero todo esto me sugiere diabólicamente si al final el teletrabajo no se incorporará, a día de hoy no es posible, si no se incorporará a través como una condición que es posible modificar por la vía del 41. A día de hoy no, según los tribunales. Pero, no sé, me entra esa sugerencia. Y por último, que creo que me lo había comentado también Alberto, Juan, respecto al problema de las pymes y a qué nivel se tendría que regular. Yo lo tengo claro así en abstracto y corregidme porque conocéis infinitamente mejor que yo. Creo que es necesario un acuerdo marco sobre teletrabajo que fije las líneas y para mí siempre el convenio sectorial. Entiendo también que una empresa que quiere mejorar la regulación del convenio sectorial sobre teletrabajo puede hacerlo respetando los mínimos que fije el convenio sectorial. Pero con el convenio sectorial cubriríamos aquellas pymes que no tienen representación. Entonces, para mí es claro. Y comparto las reflexiones que todos habéis hecho sobre conciliación, formación, individualismo y todo lo demás. Creo que he sido breve, nada más. Y muchas gracias también por las preguntas. Al final siempre digo que aprendo más que otra cosa, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enar. Pasamos la palabra a Xavi y un placer. Muchas gracias, Enar. Muchas gracias a todas y a todos vosotros. Algunas consideraciones. Yo estoy de acuerdo con alguna cosa que ha dicho Pepe, de que la reconstrucción, la recuperación del Estado, del país, del conjunto, tiene mucho más que ver con la industria o con el modelo de crecimiento que no con algunos aspectos del desarrollo del trabajo a distancia o trabajo en casa o como le llamamos teletrabajo. En todo caso, sí que es cierto que el teletrabajo va muy ligado a la revolución digital y que nos ha llegado de manera disruptiva fruto de una situación de salud y de sanidad, que son dos urgencias diferenciadas en este caso, aunque van ligadas. Y eso nos genera muchos retos a la organización. Todas las preguntas y todas las respuestas y todas las dudas que se han planteado aquí son retos del sindicato. Tenemos que abordar todo lo que hemos hablado
¿Cómo lo hemos hablado? Y eso significa también replantearnos también nuestra propia organización para sindicalizar, hacer posible la sindicalización de todo lo que se generará de disperso y de individualizado. Por tanto, los retos son importantes y no pueden ser obviados, porque no vamos a volver a la normalidad, entre comillas, anterior. Esto no va a pasar. De cómo se vaya a resolver tiene mucho que ver la correlación de fuerzas. Y creo que nuestros enemigos de clase están trabajando con mucha intensidad. Bueno, estos son los debates que creo que haya que abordar, pero no tan solo debatir, sino ver cómo avanzamos en la práctica. Muchas gracias a todas y a todos.